Un respetado saludo a todos los espectadores. Me presento, mi nombre es Paula Valentina Rodríguez Acuña, estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Militar Nueva Granada. El objetivo de este trabajo es presentar hacia ustedes el significado del lavado de activos. Pero más allá de lo que establece la ley colombiana en su Código Penal, vamos a abordar un tema más general, más amplio y algo más específico y entendible para ustedes. Espero disfruten de este video como yo voy a disfrutar realizándolo. Iniciamos así, con esta pregunta. ¿Qué es el lavado de activos? El lavado de activos es la modalidad mediante la cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos que obtienen de sus actividades ilícitas, mediante la incorporación de los mismos en un circuito económico legal. Así, a través de esta actividad, las bandas delincuenciales consiguen hacer uso de estos archivos y asimismo de los activos generados de estas actividades sin poner en peligro su reinversión en nuevas actividades ilícitas o lícitas. Asimismo encontramos una tipificación en el Código colombiano, el cual describe y asimismo se entutela los delitos contra el orden económico social. Este tipo penal protege la economía del Estado. Teniendo en cuenta esto, se evidencia que el bien jurídico que se protege al sancionar la conducta de la captación ilegal es, además del sistema financiero, la confianza pública en el mismo y, naturalmente, el ahorro público. La conducta punible que se sanciona en este tipo penal presenta una naturaleza pluriofensiva que amenaza gravemente varios intereses jurídicos protegidos, como lo son el orden económico y social, el sistema financiero y el patrimonio económico. En consecuencia de esto, exige un especial tratamiento normativo que lo ubique en un marco de mayores consecuencias punitivas que sean proporcionales al grave daño que esta conducta está ocasionando. Tal medida constituye por demás la materialización de los deberes que constitucionalmente se predican del ciudadano, en particular el de colaborar para el buen funcionamiento de la administración pública. Asimismo, se evidencia que su afectación se extiende al Estado, a la economía y a los mercados del país, puesto que se lleva a cabo una realización de la competencia desleal. A partir de este pilar constitucional, el legislador consideró igualmente indispensable que se tipificara la omisión de denuncia del lavado de activos y la financiación del terrorismo, en su artículo 446 del Código Penal. En este entendido, en la búsqueda de que los fines esenciales del Estado, a todo entendido, a todo conglomerado, asiste un principio de solidaridad social, cuando es conocida la comisión de algunos delitos de mayor gravedad, como los anteriormente mencionados. Seguido a esto, encontramos que la Ley 890 del 2004, como sucede con este tipo penal, sucede con varios tipos penales descritos en el Código Penal. Lo que hace es aumentar las penas para el tipo penal, dado que el legislador da a entender que por una mayor gravedad punitiva el delito disminuye y asimismo los ciudadanos no tienen ningún tipo de interés en realizarlo, ya que al ver que aumenta su pena, asimismo aumenta la gravedad de cometer este tipo penal. Ya entramos a fondo a tocar el tema tipificado en el Código Penal. Nuestro tema se tipifica en el artículo 323 de la Ley 599 del 2000, la cual ha sufrido la modificación de la anterior ley mencionada y de otras dos leyes más, como lo es la modificación de la Ley 1121 del 2006 en su artículo 17, la cual incorporó nuevos verbos rectores para este tipo penal. Asimismo, se sufrió otra modificación a este artículo con la Ley 1453 del 2011, la cual extendió el tipo penal a la financiación del terrorismo y a otros sujetos en específico. Asimismo, este tipo penal sufre otra modificación con la Ley 1762 del 2015, la cual declara inexequible la siguiente expresión: o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito. Asimismo, ya con el aumento de las penas de la ley primera que modificó este tipo penal, también se modificó la descripción penal de este tipo con la ley 1762 del 2015. Así pues, en el entendido que este tipo penal ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo de su implementación, vamos a leer literalmente cómo está este artículo en nuestra Ley 599 del 2000 o también en el Código Penal, el cual está de la siguiente manera. Artículo 323. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve,
custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de personas, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro, extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados en cualquiera de sus formas o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esta sola conducta en prisión de 10 a 30 años y multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, la misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada. El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provienen los bienes o los actos penados en los apartados anteriores se hubiesen realizado total o parcialmente en el extranjero. Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando la realización de las conductas efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior o se introdujeren mercancías al territorio nacional. Así pues, podemos encontrar que este tipo penal nos trae un agravante dentro de su misma descripción típica. Asimismo, encontramos otros tipos de circunstancias específicas de agravación según en el Código Penal establecidas en el artículo 324. Las penas privativas de la libertad previstas en el artículo anterior se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una persona jurídica, una sociedad o una organización dedicada al lavado de activos y de la mitad a las 3/4 partes cuando sean desarrolladas por los jefes, administradores o encargados de las referidas personas jurídicas, sociedades u organizaciones. Seguido a esto, encontramos en el artículo 325 del Código Penal la omisión de control. El miembro de junta directiva, representante legal, administrador o empleado de una institución financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito que, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las transacciones de control establecidos en efectivo o incurrirá por una sola conducta en prisión de 38 a 128 meses y multa de 133.33 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este artículo también ha sufrido una modificación según la Ley 890 del 2004. Como ya lo expliqué anteriormente, esta ley se encarga de agravar la pena para estos tipos penales y no solo para este, sino para otros tipos penales diferentes que están establecidos también en el Código Penal. Encontramos también que este artículo 325 de la Ley 599 del 2000 establece y también sufre una modificación por la Ley 1357 del 2009, la cual añade a este artículo un artículo que se denomina 325A. Omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo. Y dice lo siguiente: aquellos sujetos sometidos a control de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, que deliberadamente omitan el cumplimiento de los reportes a esta entidad para las transacciones en efectivo o para movilización o para el almacenamiento de dinero en efectivo, incurrirá por esa sola conducta en prisión de 38 a 128 meses. Y asimismo, en una multa de 133.33 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se exceptúan de lo dispuesto en el presente artículo quienes tengan el carácter de miembro de junta directiva, representante legal,
administrador o empleado de instituciones financieras o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito, a quienes se le aplicará lo dispuesto en este artículo 325 del presente capítulo. Encontramos que a lo largo del desarrollo de este tipo penal se encuentran varias adiciones por diferentes leyes. Pues para el artículo 325b no ha sido desconocido este tipo de adiciones. Fue adicionado por la Ley 1474 del 2011, la cual lo denomina de la siguiente manera. En su artículo 22, omisión de control en el sector de la salud, y queda en la Ley 599 del 2000 como el artículo 325b y queda literal de la siguiente forma. El empleado o director de una entidad vigilada por la Superintendencia de Salud que con el fin de ocultar o encubrir un acto de corrupción omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos para la prevención y la lucha contra el fraude en el sector de la salud, incurrirá por esta sola conducta en la pena prevista en el artículo 325 de la Ley 599 del 2000. Asimismo, encontramos dentro de este delito un artículo que se denomina testaferrato, el cual está tipificado en el artículo 326 y dice literalmente lo siguiente: quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de narcotráfico y conexos, incurrirá en prisión de 96 a 270 meses y multa de 666.66 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los respectivos bienes. La misma pena se impondrá cuando la conducta descrita en el inciso anterior se realice con dineros provenientes del secuestro extorsivo, extorsión y conexos, y la multa será de 6.166.66 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los respectivos bienes. Así pues, el artículo 326 de la Ley 599 del 2000 sufre una adición con la Ley 733 del 2002 que le adiciona a este artículo original un inciso segundo, el cual se lee de la siguiente forma. La misma pena se impondrá cuando la conducta descrita en el inciso anterior se realice con dineros provenientes del secuestro extorsivo, extorsión y conexos, y asimismo la multa será de 5.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los respectivos bienes. Pues, seguido a esto, encontramos otro tipo penal que se denomina artículo 327, enriquecimiento ilícito de particulares. Y dice lo siguiente: el que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado derivado de en una u otra forma de actividades delictivas, incurrirá por esta sola conducta en prisión de 96 a 180 meses y una multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado, sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pues así, encontramos una exposición de motivos al artículo 325A, el cual dice lo siguiente: se destaca que el tipo que se adopta como artículo 325A se aplicará a los sujetos que no tengan el carácter de empleados o directores de instituciones financieras o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito, para quienes continuará aplicándose la conducta prevista en el artículo 325 del Código Penal, la omisión del control. Estas razones, aunadas a las expuestas respecto de la captación masiva y habitual de dineros, motivan al Gobierno Nacional a elevar la categoría del delito, la omisión deliberada de efectuar los reportes sobre transacciones en efectivo, o para la movilización o almacenamiento de dinero en efectivo en la Unidad de Información y Análisis Financiero. Pues, seguido a esto, también encontramos una exposición de motivos para el cual se presenta el proyecto de ley por el cual se modifica el Código Penal. Y señala lo siguiente: señala la Constitución Política en el artículo 344 que la Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado y agrega en su artículo 335 que las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación son intereses de público y solo pueden ser ejecutadas previa autorización de la institución competente y asimismo por una autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en estas materias.
Esta importante previsión constitucional, por una parte, indica una clara opción de la Carta por la protección del ahorro del público al cual le asigna un especial interés público, y por otra distribuye las competencias regulatorias entre el legislativo y el gobierno en estas materias, otorgándole a este último un rol interventor que deberá ejercer en materias, otorgándole en el marco de la ley. Dentro de este contexto, la actividad de captación de dineros del público como objeto de la protección constitucional ha sido materia de regulación y supervisión a lo largo del tiempo, bajo el entendido de que es columna vertebral de la actividad financiera. Es así como nuestra legislación se tipificó como un delito de captación masiva y habitual de dineros sin autorización en la autoridad competente. En efecto, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero incorporaba, hasta la expedición de la Ley 795 del 2003, el delito de la captación masiva y habitual de dineros del público, sin la autorización de la autoridad competente, delito hoy incorporado en el artículo 316 de nuestro Código Penal. Este delito surgió de la necesidad de controlar la actividad mencionada, en una época en la que la actividad de intermediación se ejercía en innumerables casos, sin ningún tipo de control. Efectivamente, a principios de los años 80, nuestro país se enfrentó a una de las crisis más profundas del sistema financiero, no solo por los efectos económicos particulares que trajo para los ciudadanos y para el país, sino por el impacto que tuvo la confianza del público en general en el sistema. El Departamento de Investigaciones Económicas del Banco de la República, en uno de sus ensayos, reseñó la crisis de la siguiente forma: la crisis de 1982 puede considerarse como la crisis más culminante de los múltiples desajustes que venía enfrentando el sistema financiero en las últimas 2 décadas. Su crecimiento desordenado en cuanto al tipo y número de instituciones, el tamaño desproporcionadamente grande del sector respecto de su solidez patrimonial, la concentración de la propiedad y las malas prácticas en materia de crédito dieron lugar a que las fallas internas del sistema se manifestaran plenamente, al entrar a la economía en un ciclo recesivo. Además, las entidades que fracasaron, que fueron sometidas a procesos de nacionalización o liquidación, eran de propiedad de unas pocas personas y presentaban, sin excepción, manejos claramente irregulares, manifestados en índices sorprendentes de concentración de cartera por medio de autopréstamos, falta de diversificación de las fuentes de recursos y, en general, malos manejos administrativos. En 1982, el sistema financiero colombiano sufrió uno de los mayores descalabros que se tenga noticia en nuestra historia. En efecto, como consecuencia de múltiples factores que se venían confabulando contra nuestro ordenamiento bancario, tales como los problemas en materia de control, concentración de operaciones, de crédito y depósito en pocas manos y en ocasiones la falta de seriedad en su manejo. En dicho año estalló la crisis que no tanto daño causó a nuestra economía y a incontables ciudadanos que eran comerciantes y empresarios. Situación que obligó al gobierno de turno a dictar otro decreto, el decreto 2920, con el cual se buscó asegurar la confianza del público en el sector financiero colombiano. Y es así como en 1982 el gobierno nacional consideró, entre otros factores, que en varias instituciones financieras se realizaban actividades especulativas para adquirir su control, que existía concentración de la propiedad de las acciones del crédito, que se presentaban conductas dolosas para burlar los límites legales para llevar a cabo prácticas destinadas a facilitar la evasión de los deberes fiscales y que en consecuencia de esto se había generado un entorno de incertidumbre y por consiguiente una crisis de la confianza pública. Así pues, expidió el 8 de octubre de 1982 el decreto 2919, mediante el cual declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional. Este mismo día, en desarrollo de sus facultades constitucionales derivadas del artículo 122 de la Constitución y en desarrollo del decreto 2919, expidió el decreto 2920, en el cual en su artículo 20 establecía lo siguiente, abro comillas: quien capte dineros del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente incurrirá en prisión de 2 a 6 años. Posteriormente a esto, el tipo penal fue incluido
en el orgánico del sistema financiero y más tarde también en forma literal en el artículo 208 del decreto 663 de 1993 o también el denominado Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Esta inclusión fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-582 de 1996. Ahora con la expedición de la Ley 599 del 2000, mediante la cual se expidió el nuevo Código Penal colombiano, se buscó incorporar aquellos tipos que estaban contenidos en estatutos especiales, como el financiero, entre otros. Así, los delitos financieros que se encontraban dispersos se regularon dentro del título 10º del Código Penal, relativo a los delitos contra el orden económico-social en su capítulo 2, de los delitos contra el sistema financiero, ubicando allí las conductas punibles del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, entre las que se encontraba, naturalmente, la captación masiva y habitual. A partir del marco histórico expuesto, el Gobierno Nacional ve con inquietud la reciente proliferación de captadores masivos y habituales de dineros del público en distintos lugares del país que operan sin la debida autorización. Pero, ¿cuáles son las modalidades más frecuentes para llevar a cabo el lavado de activos? Según los resultados del análisis realizado por Infolaf, en el 42% de los casos, la modalidad de lavado de activos que fue más utilizada es el tráfico o transporte de divisas, es decir, personas que portan grandes sumas de dinero y que no son capaces de justificar su origen al momento de ser requeridos por las autoridades. Como segunda modalidad, más frecuente, está presente el 24% de las condenas, fueron las transferencias fraccionadas de dinero. En muchas ocasiones, este fraccionamiento se hace a través de varias personas y su objetivo es evadir el umbral de reporte de transacciones en efectivo en entidades financieras de más de 10 millones de pesos. Lo que suelen hacer las organizaciones dedicadas al lavado de activos es que muchas operaciones por pequeños montos para no declarar el origen de sus recursos. Como tercera modalidad, encontramos que se consiste en las inversiones ficticias a través de empresas nacionales o importaciones. Este presenta el 12% de los casos. En varias de las sentencias que se estudiaron, se halló que las inversiones que el lavador así decía haber realizado en realidad nunca se efectuaron, pero en su lugar sí trataba de justificar sus recursos ilícitos con unos rendimientos que nunca tuvieron lugar. Como cuarta modalidad, y es una de las más repetidas, fue la compra de bienes inmuebles y la realización de inversiones con dineros ilícitos. Esta tipología se encontró en un 10% de los casos. Pero, ¿qué delitos generan más recursos para el lavado de activos? El lavado de dinero y de activos es autónomo y por ello una persona puede ser condenada así no se demuestre su participación en el delito que dio origen a los recursos ilícitos, como por ejemplo podemos encontrar el narcotráfico, el contrabando, la extorsión, la trata de personas, entre otros. Este análisis fue efectuado y revela en el 50% de los casos del delito fuente fue el narcotráfico, lo que comprueba que el lavado de activos sigue siendo uno de los delitos más fuertes y asimismo tienen una fuerte relación con las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Por otra parte, en el 42% de los casos se encontró que el enriquecimiento ilícito fue un delito precedente. Es importante recordar que según el artículo 327 del Código Penal, el enriquecimiento ilícito lo comete la persona que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado derivado en una u otra forma de actividades delictivas. Condenas promedio al lavado de activos. Según las cifras consolidadas por la Dirección de la Fiscalía Especializada en Antinarcóticos y Lavado de Activos entre los años 2005 y 2015, en el país se emitieron un total de 1.157 condenas por el delito de lavado de activos, tanto por la Ley 600, que era el antiguo sistema penal, como por la Ley 906, que es el nuevo sistema penal acusatorio. De acuerdo con los datos de la muestra,
El promedio de condenas interpuestas es de 100 meses de cárcel, lo que es equivalente a 8.3 años de cárcel. Según el artículo 323 del Código Penal, las penas contra las personas halladas culpables de lavado de activos deben oscilar entre 6 y 15 años de prisión. Y así encontramos el concepto del doctor Fabio Umar, especialista en Derecho Penal, el cual dice lo siguiente, abro comillas. Hoy, por cuenta de la redacción de la Ley Penal en su artículo 323 y las decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se ha permitido el ingreso de una nueva categoría dogmática que se denomina actividades. Así pues, se habla de que las conductas punibles son el delito, la actividad y la contravención, como se explica a continuación. El lavado de activos es la segunda etapa de la comisión de delitos. Es la forma en que se busca darle apariencia de legalidad al producto económico del delito. La sanción, pues, debe ser severa y el empeño del Estado en combatirla no debe dejar espacios en blancos. Colombia tiene como deber ser una generosa regulación penal en la materia, junto con las muchas regulaciones administrativas, entre ellas el artículo 323 del Código Penal. Para sancionar esta conducta, dicho artículo prevé una cantidad importante de verbos rectores y un sinnúmero de delitos fuente, como se llama al delito cometido y del cual se obtienen las ganancias ilícitas que luego se blanquearán. Se considera como una tesis central en esta oponencia que el eficientismo judicial en la lucha contra el lavado de activos ha conducido a la creación de una nueva figura dogmática llamada actividad, con el pretexto de hacer efectiva la lucha contra el blanqueo de capitales. Asimismo, con el pretexto de hacer lucha contra el blanqueo de capitales, el delito fuente dejó de ser tratado como tal, como delito para ser tratado como una actividad. Este cambio no es mínimo. Para predicar la existencia de la categoría dogmática del delito, es necesario probar los elementos del mismo. ¿Cuáles elementos? Como lo son la acción, la antipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Mientras que para probar la existencia de la actividad solo bastan las inferencias. O sea, no es lo mismo, pues son estándares diferentes. La Corte Suprema de Justicia ha sostenido desde hace tiempo, en su sentencia 23-174 del 28 de noviembre en el 2017, que el delito subyacente no se debe probar. Basta con que se infiera la existencia del mismo. Con esta jurisprudencia, que ya es postura pacífica, ha abierto la puerta para que no se pruebe la existencia de un delito, pero se condene. Esta pirueta dogmática se logró gracias al cambio de una palabra. Ya no se habla de delito, sino de actividad. ¿Dónde está la confusión? El delito radica en que delito y actividad, en el caso de lavado de activos, tienen los mismos nombres, pero son categorías jurídico-dogmáticas distintas. Pues se hace necesario revisar nuevamente el artículo 323 penal, en el cual se señala que el blanqueo se efectúa por parte de quien quiera darle apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas mediante la comisión de ciertas actividades y, para nombrarlas, echa mano del nombre de los delitos. Ya finiquitando nuestro video, entro a dar las conclusiones personales. Para dar mis conclusiones personales, infiero en que las sentencias de la Sala Penal de la Corte Suprema no dejan mentir en el radicado 46673 del 1 de noviembre del 2017, se señala que para probar la existencia de un delito subyacente, solamente se requiere una mera inferencia por parte de los juzgadores. Pero ¿quién iba a pensar que sería más exigente la prueba de una contravención que, por ejemplo, conducir bajo un estado en los efectos del licor, que la prueba requerida para probar una actividad subyacente al delito de lavado de activos? Esas conclusiones llevan obligatoriamente a que uno se realice una pregunta, y es si este nuevo sistema de responsabilidad resguarda y respeta las garantías de los ciudadanos, y desde luego mi respuesta es que no. La batalla contra el blanqueo de dinero no puede ser pretexto para que el maltrato de los derechos de los ciudadanos, aligerando la carga sobre la fiscalía, que sobre la fiscalía recae,
En un punto de revertir la presunción de inocencia, mucho menos se debe admitir modificar la clásica dogmática del delito. O sea, la batalla que se va perdiendo contra el narcotráfico y sus enormes ganancias debe darse como la legalidad en una mano y asimismo el respeto por la juridicidad por otra. Al paso que vamos, no es de extrañar que al ciudadano se le exija que pruebe el origen lícito de sus bienes. Muchas gracias, espero hayan disfrutado de este video como yo disfruté investigando y asimismo realizándolo. Que tengan un excelente día.